Muy buenas tardes. Estamos aquí para hablar de temas importantes relacionados con la medicina preventiva y del trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que son riesgos laborales. En muchas ocasiones escuchamos el riesgo laboral, pero ¿qué son riesgos laborales? Entonces los invito a profundizar, a conocer y ampliar y a despejar dudas en el tema de hoy. Y vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales en Colombia. La seguridad social en Colombia, enmarcada en la Ley 100 de 1993, tiene tres sistemas, que es salud con las EPS, tenemos ARLs, que son los riesgos laborales, y tenemos pensiones. Vamos a hablar en este momento o hoy del Sistema General de Riesgos Laborales que está enmarcado en el decreto 1295 del 94, que está vigente. Entonces comenzamos, ¿qué son riesgos laborales? Los riesgos laborales es cualquier situación a los que estamos expuestos mientras trabajamos o estamos expuestos durante una jornada laboral. Quiere decir que el día a día, cuando estamos trabajando, podemos sufrir o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y las dos pues son de diferentes. ¿Qué es el accidente de trabajo? La definición es que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. Pero que también es accidentes de trabajo de aquellas actividades que se hacen bajo órdenes superiores del gerente o del jefe inmediato. Que también es accidente de trabajo las actividades sindicales, que son accidentes de trabajo también las ejecutadas por acciones culturales cuando estas son patrocinadas por la organización, por la empresa. Eso es un accidente de trabajo. Y lo que es enfermedad laboral, decimos que es toda alteración por causa o por ocasión del trabajo o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y la diferencia entre el accidente y la enfermedad, podemos decir, es que el accidente, que es un suceso repentino, se ve de inmediato. Se ve la fractura, se ve la inflamación, se ve el corte, se ve lo que pasó con el accidente. Con la enfermedad, no. Con la enfermedad sucede con el transcurso del tiempo. Cuando una persona está expuesta a un factor de riesgo durante un tiempo, un año, 2 años, 5 años, dependiendo la persona, o individuo, la tarea o el factor de riesgo presente, pues se le va a manifestar con el tiempo. Eh, Imaginemos un ejemplo. Vamos a hablar de un riesgo físico, ruido por un factor de riesgo físico por ruido, perdón. En todas las organizaciones tenemos este agente de riesgo, ruido, es el más común. Imaginemos un grupo de trabajadores en una empresa dedicada a la ornamentación, donde tenemos todas las clases de ruido, el ruido de impacto, el ruido continuo y el ruido intermitente. Y si no se les da la capacitación indicada, si no se les da los elementos de protección auditivo indicados, certificados, pues va a haber, comenzar a ver con el tiempo, la pérdida paulatina de la audición. Ese es una de las diferencias con el accidente. Y que para ello, cuando identificamos el riesgo físico por ruido, hay que tomar las medidas preventivas para minimizar las futuras enfermedades. Hay enfermedades que ya no se pueden curar, se pueden tratar, se pueden estabilizar. Como el tinnitus se puede tratar, pero y la hipoacusia neurosensorial ya no.
Ya toca es hacer los controles y permanecerlo ahí con sistemas de audiometrías. Esa es la gran diferencia. El accidente de trabajo, que es como decía, un suceso repentino. La enfermedad lo va a que toma mucho tiempo, entonces es importante que si algún momento se nos presenta, piense a índole personal o algún compañero, algún accidente de trabajo o una enfermedad o una patología, hay que reportarlo. ¿Cómo se hace el reporte? Se hace el reporte al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, inclusive al comité paritario, al COPAS, Comité Paritario de Salud, al vigía, y ellos se encargan de reportarlo a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales. Y ahí comienza todo a saber que las ARLs, tanto públicas como privadas, se encargan de asegurar a toda la población trabajadora de la compañía a la cual el gerente, que es el que escoge las ARLs, a diferencia de la salud, que eso la escoge el trabajador, qué EPS quiere, qué profesionales quiere, qué fondo de pensiones quiere. La ARL la escoge normalmente el empresario, el empleador. Eh, para hacer la afiliación a las ARLs que las hace el empleador o el empresario o el gerente, hay que tener en cuenta a qué nivel de riesgo está expuestos los trabajadores. Existen 5 niveles de riesgo. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Dependiendo del cargo o la tarea a realizar, se tiene que afiliar al trabajador al nivel de riesgo adecuado. Ejemplo, si es una empresa que se dedica al comercio, al por mayor y al por menor, y que tengo una niña ahí que no hay ningún riesgo peligroso ni alto, pues es un riesgo 1. La secretaria, las auxiliares contables, los administradores, las recepcionistas, es un nivel 1. Pero si mi empresa tiene o hace actividades esporádicas, pongamos que no es una actividad rutinaria, de hacerle mantenimiento a las cubiertas, a las fachadas, a las paredes, de tener que subirse, ese ya es un nivel 5. Voy a decir que mínimo 4, pero 5, porque es un trabajo de alto riesgo. Inclusive la nueva normatividad que salió, hay actividades que se consideran de alto riesgo. Por lo tanto, su afiliación se debe hacer diferente a una afiliación de un mensajero, de una secretaria o de un auxiliar contable, etcétera, etcétera. Para que en el momento de una prestación económica, acuerden que se basa en la liquidación del aporte. Entonces, si lo afiliaron con el nivel 1, pues le van a cancelar la indemnización a que haya lugar con ese nivel de riesgo 1. Y ahí es donde están las diferencias. Pero fuera de eso, hay que tener en cuenta y verificar que cuando nos afilian a una ARL, debemos verificar que sí estemos afiliados a una ARL y a un nivel de riesgo de acuerdo a nuestra tarea, a nuestro trabajo, para que en una eventualidad nos puedan indemnizar o pagar o hacer las prestaciones a que haya lugar de acuerdo a la clase de riesgo. El decreto 768 de 2022, que es nuevo también, el Ministerio de Trabajo hace una tabla de clasificación de actividades económicas. Y en este decreto y en esta tabla, pues lógicamente están todas las actividades y ahí está también el nivel de riesgo. Ejemplo, las actividades de construcción es de alto riesgo, nivel 4 y 5. Minería a cielo abierto o en socavón, alto riesgo, 4 o 5. Los que manipulan químicos, alto riesgo, 4 y 5.
y así sucesivamente. Los que trabajan en empresas de asesores, empresas de profesionales, oficinas de abogados, pues es un nivel uno. Hay empresas o actividades o empresarios que siendo en esta actividad, pues normalmente a veces cotizan sobre el nivel 2 a las ARLs. La tabla de clasificación, pues vemos la clase 1, riesgo mínimo. Vemos la clase 2, que es riesgo bajo. Creo que le está hablando. La clase 3, que es riesgo medio. La clase 4 es riesgo alto. Y la clase 5 es el riesgo máximo, que ya les coloqué un ejemplo. Sobre esta base es donde los empresarios tienen que hacer las afiliaciones correspondientes a sus trabajadores. Vamos a ver los diferentes factores de riesgo que están presentes en todos los entornos laborales de las empresas. No hay una empresa que diga, no, en esa empresa no hay riesgo. Toda empresa tiene riesgo. Toda actividad económica tiene un riesgo. Toda tarea que ejecutamos tenemos un riesgo. Unos de acuerdo al nivel de riesgo, unos muy altos, unos muy bajos, pero todos estamos expuestos a nivel de riesgo, a sufrir un accidente de trabajo, como decíamos, o a adquirir una enfermedad de origen laboral. Y hay que hablar que hay dos clases de enfermedades. La enfermedad común, que se supone que no es de origen laboral, y lógicamente la enfermedad laboral. Entonces vamos a ver los diferentes factores factores de riesgo que pueden dañar, alterar la salud de los trabajadores durante su trabajo, su historia o su vida laboral. Tenemos los riesgos físicos, que todos estos riesgos que estamos viendo como los físicos, los químicos, los biomecánicos, los naturales, los biológicos y demás, tienen su familia, tienen su clasificación. Entre ellos que tenemos los físicos, los químicos, los de seguridad, los psicosociales, los biomecánicos o ergonómicos, los naturales y los biológicos. Si hablamos de riesgo físico, que yo ya les había colocado un ejemplo de la empresa o bodega de ornamentación, entre los riesgos físicos recordemos que está el ruido, está la iluminación, está la ventilación, están las radiaciones ionizantes y no ionizantes. En los riesgos químicos está la familia, su clasificación: vapores, aerosoles, humus, etcétera. En los riesgos biológicos tenemos las bacterias, tenemos los hongos, los virus y demás. En los riesgos biomecánicos hace referencia a posturas prolongadas inadecuadas, a la manipulación de cargas, sin elementos de protección, sin capacitación. Eso tiene sus consecuencias en todo el sistema osteomuscular del trabajador. Tenemos también los riesgos psicosociales, que también tiene su familia, que son trabajos nocturnos, trabajos repetitivos, trabajos monótonos, tipo de tarea, tipo de mando, y todo eso va afectando la salud mental del trabajador. Tenemos los riesgos naturales, que aunque no los podemos identificar, no los podemos ver, no los podemos evaluar, pero tenemos que estar preparados para un riesgo natural. ¿Cómo? Con un plan de emergencias. Tener definido la ruta de evacuación, tener definido el punto de encuentro, tener listo las direcciones y líneas telefónicas de los entes de socorro, en fin, todo el tema. Y cuando hablamos de los riesgos de seguridad, que los vemos ahí, hablamos de tres fundamentales. Que estos riesgos de seguridad que vamos a hablar y vamos a recordar son los riesgos que nos producen o pueden producir accidentes de trabajo. Entre ellos tenemos el riesgo locativo, que básicamente es la infraestructura de la compañía,
ventanas, escaleras, pisos, techos, en fin, todo el tema. Tenemos los riesgos eléctricos, alta y baja tensión, inclusive el arco eléctrico. Y tenemos el riesgo mecánico, que también tiene su clasificación. Golpes, contusiones, amputaciones, etcétera. En el riesgo, pues, locativo, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, hernias inguinales por manipulación de cargas inadecuadas, hernias discales, espasmos musculares, movimientos repetitivos, entonces síndrome del túnel del carpo, tendosinovitis y demás. Por eso la importancia aquí en este tema de las pausas activas, la señalización de peligro y, en fin, todo el tema que tenga que ver con el control, minimización, eliminación de los factores de riesgo vistos. Hablamos de peligro, pero no tenemos claro qué es peligro o qué es riesgo, ¿cierto? Entonces tengamos claro qué es peligro. Peligro, como el que estamos viendo ahí, es fuente, situación o acto con potencial daño en términos de enfermedad, lesión a las personas o una combinación de estos. Ese es un factor de riesgo. Ahora vamos a ver el riesgo. El riesgo lo podemos definir como la combinación de la probabilidad que ocurra un evento peligroso o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o la enfermedad que puede ser causada por el evento o por la exposición. Aquí hay que analizar lo siguiente. Devolvámonos un poquito. Aquí, cuando hablamos y definimos lo que es riesgo y lo que es peligro. Cuando identificamos un riesgo puede ser físico o puede ser por condiciones de seguridad de riesgo locativo, por decir un ejemplo. Uno pregunta, bueno, ¿y los controles ahí dónde se hacen? No, pues en el control por condiciones de seguridad locativo de los pisos, mantener los pisos bien organizados, bien ordenados. Sí, claro, esa es una forma. Pero lo que realmente estamos controlando es la probabilidad. Si yo no controlo esa probabilidad, por eso en la fórmula de la GTC 45 está la probabilidad, por el índice de consecuencia, por ejemplo, o por nivel de exposición. Si no controlo la probabilidad, pues se va a manifestar. Y ahí comienzan las alteraciones, bien sea en la incapacidad permanente parcial o en la incapacidad permanente definitiva del trabajador, cuando es un accidente de trabajo. Y el objetivo es evitar eso, evitar que ese trabajador no se ausente por mucho tiempo a sus tareas o a su lugar de trabajo y que ese accidente, que hay muchas clases de accidentes, que puede ser leve o puede ser mortal, afecte a la familia o al mismo trabajador, a la compañía por su imagen y por la indemnización que eso conlleva. Entonces, mire que ahí estamos mirando que es bueno identificar los riesgos, controlarlos, minimizarlos y hacer un seguimiento. Eso es la gestión del riesgo que hay que hacer. Pero lo que estábamos diciendo era aquí está, la combinación de la probabilidad. Para que se me combine un riesgo físico con un riesgo mecánico. En el área hay mucho ruido, el operario maneja una máquina, se desconcentró por el ruido, por el aumento de decibeles permisibles, y vino la desconcentración, vino el accidente. Ahí está la diferencia. Por eso la importancia de conocerlos. Evaluación de los riesgos.
Es importante identificar un riesgo, evaluar el riesgo, ver la consecuencia del riesgo e identificar las medidas de intervención. Eso es lo que hay que hacer. De nada nos sirve hacer una evaluación del riesgo, identificar un riesgo, si es físico, si es químico, si es biológico, si es por condiciones de seguridad, si no hacemos el plan de intervención, si no hacemos el plan de evaluación. La evaluación de los riesgos es una metodología que trata de caracterizar los tipos y efectos previsibles para la salud como resultado de determinada exposición a determinado agente y calcular la probabilidad, lo que estamos hablando, de que se produzcan esos efectos en la salud con diferentes niveles de exposición. No es lo mismo exponer a un trabajador a 85 dB, que dice la norma, en 8 horas laborales, a exponer un trabajador a 95 decibeles. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, que cuando exponemos a un trabajador a 85 dB, que es el tope máximo de los TLBs, valores límites permisibles, no quiere decir que todos los trabajadores pueden asimilar con facilidad esa exposición a ese nivel de ruido, a esos decibeles producidos. A uno se le manifestará el tinnitus, la cefalea, el estrés, la pérdida paulatina de la audición, inclusive ya enfermedades más frecuentes y más graves en la parte auditiva. La hipoacusia neurosensorial, por ejemplo. Sus etapas son identificación de riesgos, ya lo hablamos, si puede ser riesgo físico, químico, biológico o condiciones de seguridad. La descripción de la relación exposición, el efecto, la evaluación a la exposición para caracterizar el riesgo. Ejemplo, sigamos con el riesgo físico. Hablemos de iluminación. Entonces vemos que en la planta de ornamentación está mala iluminación. Los lúmenes no son los indicados por norma. Los lúmenes son muy bajos. Fuera de eso hay soldadura eléctrica, ¿cierto? Y no se hace el control a ese riesgo, entonces comenzamos a afectar a largo tiempo o a mediano tiempo la salud visual del trabajador. Ese es otro riesgo. Vemos la intensidad por lúmenes, mucha deficiencia de iluminación, así sucesivamente. O podemos seguir hablando de ese factor de riesgo físico, hablemos de radiaciones ionizantes, que pueden estimular las células MIE, donde aparecen todas las enfermedades cancerígenas, y no a largo tiempo, a muy menudo tiempo. Y también con químicos que producen cáncer pulmonar. Entonces toca ver la ficha técnica, ver la ventilación del espacio, capacitar al trabajador y darle lógicamente los elementos de protección indicados para manipulación de químicos. Hoy me pasa que pena. Sus etapas ya la hablamos, ahora viene la evaluación de la exposición, forma parte de la evaluación de riesgos, tanto cuando se obtienen datos para determinar la relación, exposición, efecto, basándose en estudios epidemiológicos. Eso se deriva de los exámenes médicos ocupacionales o del diagnóstico de salud de la organización de la compañía. Aquí vemos ya las tablitas de los agentes ambientales y su clasificación, que ya las veníamos hablando, pero ¿para qué? Recordemos, hablamos de los agentes físicos. Tenemos el ruido, tenemos la vibración, tenemos la iluminación, que ya habíamos hablado de ellas, tenemos las temperaturas extremas, que son altas o bajas, o los golpes de calor que llamamos, las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Tenemos los agentes biológicos, tenemos las bacterias, los hongos, los virus y los vectores. Ahí están los riesgos biológicos. ¿Qué produce en los agentes físicos? Por ejemplo, el ruido, el estrés térmico, el estrés por frío, la radiación UV, la radiación M, las vibraciones y la humedad y la iluminación. Los agentes químicos. Tenemos polvos respirables, humus metálicos,
que ya habíamos hablado, las nieblas, los gases inorgánicos, los pesticidas y demás. Los agentes biológicos, pues tenemos los virus, las bacterias, los hongos y el moho. Agentes psicosociales. Creo que no hay una empresa que no tenga un factor de agente de riesgo psicosocial. Por eso la normatividad, por eso los cambios y las derogaciones en las normas para mejorar y así de esta manera cumplir con esas actividades de riesgo psicosocial. Teníamos que yo les hablaba de la carga de trabajo cuando es excesiva, cuando en una organización, en una oficina, un trabajo lo hacen 3 personas y una renuncia lo hacen 2 y cuando la otra se va queda uno y ese uno tiene que responder por la misma actividad, por la misma responsabilidad, porque los que se fueron no lo reemplazan, también por muchas circunstancias. Viene la exigencia de las exigencias contradictorias, la falta de claridad de las funciones del puesto de trabajo, el bullying, que es el más común, cuando se comienza a ridiculizar a un compañero, al menos por la corbata, porque usa corbata, porque se puso una corbata roja, porque es calvo, por ejemplo, porque es gordito, porque es bajito, porque es flaquito, por su color de piel en sí. Y también comienza el acoso laboral y sexual, que eso normalmente pasa en organizaciones donde los jefes superiores que llevan mucho tiempo laborando y conocen todo el tema de producción y en fin, pero no tienen la formación académica. Y llega un estudiante joven, profesional joven, y comienza pues el galanteo, lo que le puede ayudar, lo que le pueda servir. De pronto esa niña tiene novio, tiene esposo y demás, y no puede aceptar las invitaciones del jefe superior, ahí viene el acoso laboral. Y viene el bullying. Viene a hacerla ridiculizar con el gerente, con los compañeros de área, inclusive con los mismos colegas, etc. Eso es cotidiano, normal en las organizaciones. Y esa cotidianidad y eso que lo llaman tan normal hay que quitarlo. Hay que respetar y hacernos respetar. Agentes de riesgo biomecánicos o ergonómicos que conocen para aclarar el tema. Porque cuando hablamos de riesgos biomecánicos, muchas personas aún lo conocen con el riesgo de condiciones de seguridad por riesgo mecánico, que es diferente. Ahí tenemos posturas incorrectas, porque está mal diseñado el puesto de trabajo, porque están mal colocadas las luminarias, porque está mal, no hay mucho ruido en el área de trabajo, etc. Levantamiento de cargas, cuando no hay una capacitación para la manipulación de cargas. Muchas veces se gana una hernia o un problema osteomuscular recogiendo unas llaves, por una sencilla razón, porque se agachó mal y se levantó mal, o porque se paró mal de la silla y se sentó mal. Ahí viene ya un problema, no fue de cargas. Tenemos los movimientos repetitivos. Eso se manifiesta más que todo en la gente, en los operadores digitales de computadores, todos los días digitando. No tienen su descansamanos, no tienen una silla ergonómica, no hacen sus pausas activas de estiramiento, de precalentamiento, para comenzar a desarrollar su tarea diaria. En fin, eso comienza a alterar todo su sistema osteomuscular. Trabajos de pie, pedantes o sedantes prolongados, comienza a afectar también la salud de los trabajadores, por ejemplo, venavaris, y la persona si tiene sobrepeso, pues con más veras. Las lesiones más frecuentes provocadas por los riesgos biomecánicos son tendinitis, síndrome del túnel carpiano, bursitis, hernias, dedo en gatillo, por la misma cuestión de la manipulación, síndrome cervical por tensión, entre otros. Estos son los más cotidianos que se presentan al estar expuesto a agentes de riesgo biomecánico, y que no se hacen los controles ni estudios de puestos de trabajo, ni buen diseño de puestos de trabajo. Y esto es lo que va afectando la salud
biomecánicos de los trabajadores. Enfoque ideal para la prevención de riesgos, que es una actuación preventiva. Todo tiene que hacer PIP, promoción y prevención. Anticiparnos a los agentes de riesgo que producen enfermedades antes de que ellas aparezcan, al igual a las condiciones de seguridad, antes que se manifieste el accidente. En esto incluye la evaluación de los efectos sobre la salud de los trabajadores y del impacto ambiental antes de diseñar e instalar en su caso un nuevo lugar de trabajo. Otra, selección de tecnología más segura, menos peligrosa y menos contaminante, que se llama o lo conocemos ya como la producción limpia. Emplazamiento adecuado desde el punto de vista ambiental, diseño adecuado con la distribución y tecnología de control apropiada, elaboración de directrices y normas para la formación del personal sobre el correcto funcionamiento de los procesos. Ese era un error que existía cuando habían los procesos de convocatoria y contratación de personal nuevo. Había una vacante para manipular una máquina X y dentro de los postulantes que querían acceder a ese puesto, contrataban a uno que no tenía ni idea qué era la máquina. Y al otro día, venga, esta es su máquina, este es su puesto de trabajo, tiene que trabajar de pie 8 horas diarias, entonces este es tu puesto de trabajo y tiene que producir X unidades durante X tiempo. Pero nunca le hicieron la inducción de cómo funcionaba esa máquina. ¿Qué peligros tenía esa máquina si se descuidaba? Amputaciones, contusiones, golpes, atrapamientos, todo lo que conlleva el problema de mecánico. Y por eso sucedían tanta accidentalidad. Pero había otro problema, que esa accidentalidad nunca se reportaba. Y cuando se buscaban indicadores de accidentalidad, no lo había. Por eso ahora la norma dice que cuando se presenta un accidente, hay que reportarlo simultáneamente a la ARL y al Ministerio de Trabajo para tener estadísticas sobre accidentalidad laboral. Evaluación de la exposición. El objetivo de la evaluación de la exposición es determinar la magnitud, la frecuencia y duración de la exposición de los trabajadores a un agente. Se ha elaborado directrices al respecto tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando identificamos un riesgo hay que hacer un control, ¿cierto? ¿Y qué es lo que deteriora la salud de los trabajadores? Primero, el tipo de agente, si es agente físico, si es agente químico, si es agente biológico. El tiempo de exposición. Ejemplo, sigamos con el ruido. 8 horas a 90 dB o de acuerdo a los TLBs permisibles, 85 decibeles, que no todos aceptan ese nivel, esos decibeles de ruido, pero digámosle, está dentro del marco de la legalidad, pues entonces 85. 85 dB en 8 horas laborales diarias. E intensidad de la exposición, 95 dB o 85 dB. Esos son los objetivos de la exposición. Mediciones de control. Las mediciones tienen como finalidad investigar la presencia de agentes y las pautas de los parámetros de exposición en el medio ambiente de trabajo. Pueden ser extremadamente útiles para planificar y diseñar medidas de control y métodos de trabajo. Para poder identificar que en un área de trabajo X se percibe o se cree que el nivel de ruido es bajo, yo tengo que hacer unas mediciones ambientales que son fundamentales. Se hace una inspección y se hace una medición con sonómetro. Y el equipo, el sonómetro, nos va a arrojar los resultados
de los decibeles producidos a una hora determinada en esa área de trabajo. No todos los decibeles o todo el ruido son iguales todo el tiempo durante 8 horas laborales. Puede que hacia las 10 de la mañana suba a 95 dB o 90 decibeles, pero a las 3 de la tarde bajó a 80, a 85 dB. Y ahí comienza a afectar la salud. Efecto. Los objetivos de la medición es identificar y caracterizar las fuentes contaminantes, si es un compresor, si es un taladro, si es una pulidora, etcétera, etcétera. Localizar puntos críticos en recintos o sistemas cerrados, cuando hay fugas, etcétera, etcétera. Determinar las vías de propagación en el medio ambiente de trabajo, comparar diferentes intervenciones de control, comprobar aire contaminado. Cuando hablamos de químicos, entonces mira la ventilación, gestión del riesgo en el medio ambiente. No siempre se pueden eliminar todos los factores de riesgo a los cuales estamos puestos en nuestro mundo laboral, que plantean riesgos para la salud en el trabajo porque algunos son inherentes a procesos de trabajo indispensables. No podemos eliminar, por ejemplo, el ruido para los conductores. ¿Cómo es que eliminamos el ruido para un conductor de vehículo público, por ejemplo? Es inherente al trabajo. No le podemos poner protectores auditivos, no se puede. Ni podemos decirle a los demás vehículos no piten, no griten, no hablen duro. Pero sí se puede hacer actividades de promoción, disminuyendo su horario laboral, capacitándolo en buenas formas auditivas, de no llegar a la casa a oír música a alto nivel, escuchar el celular a toda hora en el oído, etcétera, etcétera. La evaluación de riesgos constituye una base para la gestión de los riesgos. Sin embargo, mientras que la evaluación de riesgos es un procedimiento científico, la gestión del riesgo es más programática y conlleva decisiones y acciones orientadas a prevenir o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes que puedan ser peligrosos para la salud de los trabajadores, la comunidad, los vecinos y el medio ambiente. Pues peligro es, ya lo habíamos dicho, pero aquí lo vamos a hablar de otra manera. Un peligro es un lugar de trabajo que puede definirse como cualquier condición que pueda afectar negativamente el bienestar o la salud de las personas expuestas en esa área de trabajo. Gestión. La gestión consiste en tomar decisiones referentes a los objetivos que deben alcanzarse y a las medidas que deben adoptarse para ello, con la participación de todos los interesados, así como en prever y evitar y reconocer y resolver los problemas que pueden crear obstáculos para realizar las tareas necesarias. Debe tenerse en cuenta que los conocimientos científicos no garantizan necesariamente las competencias en gestión necesarias para dirigir un buen programa eficiente. Creo que es todo por hoy. Les agradezco su atención, su compañía. Espero que esta clase de hoy, este tema, este diálogo, haya sido de su agrado y que podamos haber podido despejar dudas, ampliar conocimientos y reforzar y recordar todos los temas importantes sobre los diferentes factores de riesgos presentes en un entorno laboral, las consecuencias en la salud, en el trabajo y en las organizaciones. Buen día para todos.